clase. Recuerden que ustedes tienen que hacer un reporte para mañana de un artículo de leucemia y tienen que preparar un pequeño PPT para una exposición de unos 10 minutos. Tiene que ser un tema de actualidad y sobre linfoma de Hodgkin de preferencia. Pueden hacer no Hodgkin también, pero yo preferiría que hagan el de Hodgkin, ¿no? En hincapié, no en revisar toda la literatura, sino en casos clínicos. ¿Ya? Por eso les digo reporte de casos. Muy bien, entonces, basados en eso, vamos a comenzar con nuestra clase sobre linfomas. Vamos a hacer linfoma de Hodgkin y así ustedes mañana hacen la parte de casos clínicos y terminamos, aunque eso va a ser muy largo. Sí, mejor hoy día vamos a hacer linfoma no Hodgkin. Y mañana hacemos Hodgkin completo con los casos clínicos de reporte que ustedes van a presentar, porque es más corto. Listo. Sí, doctor. ¿Se ve la pantalla? Aún no, doctora. Ajá, vamos a ver. Entonces acá. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí, doctora. Sí Ya, se ve, ya doctora. lo ven. Ya, muy bien. Entonces acá vamos a ver linfoma no Hodgkin. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Esto de acá lo voy a minimizar. Vemos Doctora. esta imagen. ¿Dónde está? No tenemos puntero, siempre me olvido del puntero. Bueno, vemos una imagen, ¿no es cierto? Doctora. Sí. Hay un perro. Una consulta. Por favor, apaguen el micrófono de ese perro. Es mío, doctora. De la exposición de los casos clínicos podría ser entre 2. Es que somos 12 y si cada uno
exponen 10 minutos, va a ser más de 2 horas las exposiciones. En Ajá. ese caso podría ser de que solamente exponga uno entre dos y uno se No, no, y escucha, uno escucha, yo salga. no, entonces yo también les voy a dividir la nota entre dos. Ah, ya, ya. Claro, Entonces claro. cada uno tiene que exponer y si es posible, haremos otro día, otro tema y ahí expondrán otra cosa. ¿De acuerdo? Así que prepárenlo y de repente al azar voy a preguntarles. A los, no será a todos porque no alcanzaría el tiempo, pero les voy a preguntar al azar para que presenten el caso y todos tienen que participar. Muy bien. Ya, doctora. Así que Ya estamos entonces mirando la imagen. sí se ve, doctora. Vemos una persona que claramente es un hombre de unos 60 años probablemente y que tiene tumoraciones en la región cervical. Y vemos que hay una desviación incluso de la línea media. Y vemos que esta parte del esternón, si seguimos la línea, vamos a ver que está un poco desviada la manzana de Adán. Y todo el lado derecho, por lo menos de la imagen, se ve varias tumoraciones. Entonces tienen una gran tumoración lateral que incluso se ve como una zona eritematosa, purpúrica, y que podría corresponder a una zona hemorrágica. Asimismo, en la tumoración más pequeña, la que está más central, también se ve una zona oscura, algo purpúrica, y que además la característica de estas tumoraciones es que son irregulares, no son lisas, no se ve totalmente uniforme, sino que se ve un poquito como empedrado y hace la imagen como que hay una doble tumoración con una parte como más prominente. De ninguna manera se ve como si fuera un absceso, sino que se ve totalmente indurado, principalmente la tumoración que está más, ¿no? Se ve como indurado. La tumoración se ve muy grande y podría tener, además del componente tumoral, un componente inflamatorio. Y hacia la parte más lateral, como posterior, se ve el asomo de otra tumoración, ¿no? Entonces, baste saber de que hay un tamaño bastante grande de la tumoración mayor y para eso se mide el diámetro mayor. Y si el diámetro mayor mide 10 centímetros, algunos dicen más de 7 centímetros y medio, ya eso se llama una masa bulky y eso significa que es un tumor denominado grande y que cuando son tumores grandes, nos habla de una enfermedad grande también. Obviamente va a depender de la histopatología, porque puede ser un tumor grande, pero con una histopatología no muy compleja. En este caso, vemos de que compromete cadena ganglionares, ¿no? No podría ser esto de tiroides. Entonces, vamos a ver que nuestro sistema linfático abarca todo el cuerpo
todo está con vasos linfáticos, ganglios linfáticos, por donde va la linfa y se va recolectando hasta cierto punto todos los gérmenes, bacterias, hongos, virus diferentes que pueden haber y se sectorizan. Si tengo un problema en la región de la boca, entonces los ganglios que están cercanos son los que se van a ver afectados, pero son un problema inflamatorio. Asimismo, si es que la dentadura o el oído está con complicaciones, tenemos las cadenas ganglionares respectivas. En el cuello es donde hay muchísimas cadenas ganglionares y estas se distribuyen por los miembros, las axilas, la parte pulmonar, torácica, mediastinal, baja hacia la parte mesentérica, luego las ilíacas y hacia los miembros inferiores. Es decir, todo está lleno de ganglios. Y además de eso, tenemos tejido linfoide interno, es decir, hay componente linfoide en el vaso, en el hígado, en el riñón, en el intestino. Por eso es que podemos desarrollar una neoplasia a cualquier nivel del organismo. Cuando se desarrolla la neoplasia en el tejido ganglionar, entonces estos ganglios se llaman linfoma, o sea, un tumor de un linfático. Cuando están dentro de otro órgano, llámese estómago, por ejemplo, entonces eso es un linfoma extraganglionar. Está fuera de los ganglios, pero son tejido linfoide. Entonces, ¿qué cosa es el linfoma? Es una neoplasia que afecta a todo el sistema linfático. Dentro de las enfermedades hematológicas neoplásicas es la más frecuente, el linfoma en general. Sin embargo, vamos a hacer una división de dos tipos de enfermedades. La enfermedad o linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Se dice anecdóticamente, no sé si será algo verdadero, de que los linfomas de Hodgkin fueron descritos primero y se describieron de una manera muy puntual los tipos y todo lo demás, y pasado el tiempo siguieron apareciendo enfermedades que comprometían a los linfáticos, pero que no correspondían a las características descritas en el linfoma de Hodgkin, ni en el pronóstico, ni en el avance de la enfermedad, ni nada, ni en el comportamiento. Por lo tanto, ese grupo que se fue haciendo más numeroso y que se sigue incrementando, se le llamó, se le denominó linfomas no Hodgkin, o sea, linfomas que no correspondían a las características de Hodgkin. En la actualidad hay muchísimos casos de enfermedad de linfomas que tienen una mejor sobrevida gracias a los avances terapéuticos. Y también, obviamente, el pronóstico se visualiza rápidamente con todos los métodos diagnósticos más sofisticados con anticuerpos monoclonales. El linfoma no Hodgkin representa el 66% de todos los casos de neoplasias hematológicas. Se manifiesta generalmente en los adultos entre 45 y 60 años. Miren que digo generalmente, porque también hay niños pequeños que pueden tener linfoma de diferentes tipos, como vamos a ver, hay una gran cantidad de tipos de linfoma. Si en leucemia habíamos dicho que habían 4 tipos básicos, pero de esos 4 básicos podíamos sacar
hasta 100 subtipos de acuerdo a sus características histoinmunoquímicas. Entonces, en los linfomas es mucho más todavía. Ya hemos dicho que los vasos linfáticos van a permitir la circulación de todas estas células linfoides que van a combatir las infecciones, y en los ganglios se encuentra la mayor cantidad de células linfáticas. Se dice que las causas de esta modificación clonal de las células y de los ganglios es debido a un déficit del sistema inmunológico, a haber tenido antecedentes de utilizar pesticidas o algún tipo de cosas tóxicas, pinturas de plomo, otros fármacos, etc. O tomar drogas inmunosupresoras. Entonces, cuando está indicado las drogas inmunosupresoras, pero siempre existe un riesgo de tener una neoplasia secundaria. Los síntomas están relacionados con lo que se llama síntomas B. Entonces tiene fiebre sin una causa definida, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso sin hacer dieta. Pueden aparecer manchas en la piel que son vasculitis. Puede tener edemas dolorosos, pero principalmente los síntomas B se refieren a la fiebre, a la sudoración, a la fatiga y a la pérdida de peso. En el caso de que las células del sistema linfático se van a dividir y van a crecer sin control, y además la apoptosis no se realiza, va a ser un crecimiento sostenido de esas células clonales que van a ir aumentando de tamaño y que inicialmente pueden afectar una cadena ganglionar, luego van a afectar más cadenas ganglionares en el mismo sitio y luego van a seguir incrementándose generalmente por vecindad. Sin embargo, se puede ir también a diseminar a órganos sólidos. No se llaman metástasis, se llama extensión de enfermedad. En términos generales, todos se llaman síndromes linfoproliferativos. Entonces, cuando hay una expresión incrementada de linfocitos, estos no importa si son en estadio temprano o si son maduros, y dentro de estos síndromes linfoproliferativos entran también las leucemias de origen linfoide. O sea que la leucemia linfática crónica está metida dentro de los síndromes linfoproliferativos, al igual que la leucemia linfoblástica. Y hemos dicho que los linfocitos B son los que más frecuentemente se encuentran formando estas neoplasias. Y los linfocitos B van a expresar diferentes inmunoglobulinas mediante el reordenamiento de genes, ¿no? Entonces volvemos ahí de que la parte genética es la que va a determinar la neoplasia. Este nuevo reordenamiento de genes va a generar además que haya diferentes tipos de linfocitos B. Los linfocitos B expresan inmunoglobulinas, pero las inmunoglobulinas son las que van a determinar que hay linfocitos pre-B, pro-B, maduros, etc. ¿Dónde se localizan con más frecuencia este tipo de linfomas? Hemos dicho de que hay presentación nodal, o sea que está en los ganglios, y también hemos dicho que hay presentación extranodal, que no está en los ganglios. Entonces, ocurre más en ganglios, y sobre todo en ganglios de tórax, de cuello, de abdomen y de amígdalas.
no es que el 90% es en ganglios, no, es casi 50-50. Se ha ido incrementando los extranodales. A la actualidad se considera que son 60% de estos linfomas están en compromiso de ganglios y que hay un 40% que está en compromiso puramente de órganos sólidos. Estamos hablando de su origen, porque puede tener un primario en estómago y de el estómago condicionar por vecindad que se infiltren los ganglios. Pero cuando es al revés, los ganglios son los que frecuentemente se infiltran. Entonces tenemos que ocurre más en ganglios de tórax, de cuello, abdomen, amígdalas, también en piel, y también puede ser los extranodales del tracto digestivo, del sistema nervioso central, peritonsilar. Las células más afectadas son las células B. El 85% de los linfomas no Hodgkin van a ser en las células B. 15% van a estar en las células T y en las células natural killer. Si hemos dicho que todo tiene que ver con genética, existe una familia de genes que se llama BCL. Y hay BCL 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todo eso esa familia de genes es parcialmente responsable de muchos linfomas B. Y esto se va a generar con diferentes alteraciones cromosómicas. Entonces, esa alteración cromosómica va a ser prácticamente sinónimo de que es un BCL2 o de que es un BCL6. Para el diagnóstico, como siempre, lo más importante es la historia clínica, donde el interrogatorio debe ir dirigido a cuándo comenzó, cómo comenzó, cuánto tiempo desde que creció el ganglio y se dio cuenta, y si es que esto ha sido lento o si es que ha sido progresivo o si es que ha sido agudo. Todo eso es que lo vamos a preguntar. Algunos pacientes dicen de que tenía una bolita que iba creciendo, pero que no le dio importancia porque pensó que le había picado un insecto o porque estaba mal de las amígdalas y de pronto vio que le crecía eso. Por último, otros pensaron que era un absceso y muchos recurren a hacer algo, no sé, como artesanal, algo así, lo pinchan, lo quieren drenar y todo eso, y terminan haciendo una gran infección. Por eso, además del tumor, tienen un absceso adicional. Por eso la historia clínica es importante. Luego, el examen físico, donde nos vamos a fijar en los nódulos, sus características, si es que es pétreo, si es que es móvil, si es que duele, si es que es uniforme, si es que tiene como un empedrado, etc. Las características de los nódulos. Además de eso, también vamos a ver si es que tiene visceromegalia o vasculitis, todos los problemas que podría tener. Después de que ya tenemos nuestra historia clínica completa, ¿qué sigue? Tenemos una presunción diagnóstica, ¿no es cierto? Y después de nuestra presunción diagnóstica decimos, ahora yo para probar que tiene esa enfermedad, tengo que hacerle unas pruebas. Y ahí se incluyen los exámenes de sangre. Los hematológicos, básicamente el hemograma, la velocidad de sedimentación. Luego podemos pedir también pruebas de coagulación, bioquímica renal, hepática, ácido úrico, electrolitos, DHL. Tenemos que pedir DHL porque estas enfermedades de tipo linfoide
están muy relacionadas con esta enzima, que es un marcador inespecífico pero muy sensible. Además tenemos que hacer las pruebas virales, hepatitis, Epstein-Barr, citomegalovirus, entre otros. Si tenemos un ganglio, varios ganglios, una cadena ganglionar, algo que definitivamente es lo que ha llevado probablemente al paciente a la consulta, obviamente tenemos que hacer una biopsia de ese ganglio. Y no es una biopsia así nomás que le pincho con una aguja, no, hay que sacar el ganglio completo de ser posible, o de lo contrario, hacer un losange. Es decir, que si comparamos al ganglio con un limón, con una naranja, vamos a decir, le vamos a sacar una tajadita de esa naranja, porque tiene que ser desde el centro hasta el borde. Solo así valdría la biopsia. De lo contrario, podríamos estar tomando una región que no nos va a ayudar mayormente. En el caso de que el paciente en los exámenes hematológicos haya salido alterado con anemia, plaquetopenia, linfocitosis, alguna característica que nos diga que la médula ósea puede estar afectada, solo ahí le vamos a hacer de inicio una médula ósea. Porque de lo contrario tenemos que esperar el resultado de la biopsia del ganglio para saber qué cosa, si se cumplió nuestra presunción de que era un linfoma. Y si es que este es un linfoma, entonces recién podemos decir, vamos a ver la extensión del linfoma, a ver si es que también ha comprometido a la médula ósea. También puedo, dependiendo si mi linfoma es un linfoma T, o si es que yo tengo algún sintomatología o signología neurológica, digo, también le puedo hacer una punción lumbar. También se pueden hacer biopsias de mucosa gástrica, porque hemos visto que puede haber un tumor extranodal. Las imágenes, si es que nosotros estamos viendo los ganglios, pero no sabemos hasta dónde están llegando esos ganglios. Si los vemos en el cuello, no sabemos si también pueden estar en el mediastino o en el mesenterio, o de repente ya pueden estar en el vaso, en el hígado. Entonces, para eso, además de que en nuestro examen físico intentamos ver si había visceromegalia, pues las imágenes también nos van a ayudar. Y vamos a pedir desde lo más simple, que es una radiografía de tórax, hasta lo más complicado, que es un PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones. Podemos hacer esto, podemos hacer la tomografía, la resonancia, podemos hacer cualquiera de ellas. Pero si es que tenemos la posibilidad de hacer el PET, nos va a ayudar más tanto en el basal diagnóstico como para el seguimiento, porque es más preciso. La tomografía también nos ayuda porque nos muestra los ganglios que se van a evaluar el diagnóstico, pero para eso tiene que ser un informe muy completo donde se midan los ganglios, de modo que tengamos el basal y después podamos hacer un control de respuesta al tratamiento. Si no están medidos los ganglios por la tomografía o la tumoración en general, no va a ser tan fácil ver si es que respondió al tratamiento. Y a veces, aunque hayan medido los ganglios y después el paciente clínicamente ha mejorado, en la tomografía puede seguir apareciendo como que están aumentados los ganglios. No más que al principio, pero sí siguen aumentados y uno puede decir no ha funcionado el tratamiento, mientras que en realidad puede ser que ha quedado un poco engrosado el tejido por la cicatrización, por efectos de la quimioterapia, o a veces cuando se da radioterapia por
efecto de la... Igualmente la resonancia, ¿no? Que va a servir para evaluar principalmente el sistema nervioso. Pero ya les digo, esta sería la técnica de elección, lo único que es una técnica, una tecnología no disponible en cualquier sitio. Hemos hablado de extensión de enfermedad. Entonces, el estadiaje, ¿no? Ver la extensión de la enfermedad es importante, porque nos va a decir la extensión de la enfermedad para el tratamiento y para el pronóstico, ¿no? No es lo mismo decir que yo tengo un estadio 1 de la enfermedad que tengo un estadio 4, porque además de que el pronóstico es diferente, también el tratamiento va a ser diferente. Entonces, el estadio se va a determinar por el número de tumores y su localización. El número nos va a decir si es que compromete una cadena ganglionar, 2 cadenas ganglionares, 3 cadenas ganglionares y dónde están esas cadenas ganglionares. Y también hay otros factores pronósticos. Vamos a ver que esta es una clasificación de estadio de Ann Arbor, así se llama, es antigua y no ha variado hasta la fecha en cuanto a la localización en linfoma no Hodgkin. Ya ven, ese es un tema, en el Hodgkin me pueden hacer el estadiaje modificado, ¿ya? Porque es más moderno. Muy bien, esto simplificado es un ganglio o una cadena ganglionar en un solo sitio. Ese es un estadio 1. Si tuviera 2 cadenas, 3 cadenas ganglionares, así sea en el mismo sitio, ya no es un estadio 1, ya es un estadio 2. Si es que tenemos 2 sitios, pero que están por encima del mediastino, es un estadio 2. Podrían estar también por debajo del mediastino, pero arriba ya no habría nada, también sería un estadio 2. Un estadio 3 es cuando tienes compromiso arriba y abajo del mediastino. No importa si es un solo ganglio en el cervical y un solo ganglio a nivel pélvico, ya eso significa estadio 3. Y el estadio 4 es cuando tienes compromiso de un órgano sólido. Y en este caso, aparentemente está comprometido huesos, cuerpos vertebrales y el hígado. El vaso no se considera ajeno. Entonces, si es que estuviera solamente el vaso comprometido, si estuviera acá el vaso comprometido, sería un 3 de todas maneras y le agregaríamos la letra S, diciendo que el vaso también está comprometido. Si este es el estadio 1 y el paciente tiene síntomas B, que ya les he dicho que es fiebre, sudoración nocturna profusa, baja de peso sin motivo, ya les dije sudoración, baja de peso, fiebre, fatiga. Algunos le agregan prurito. Esos se llaman síntomas B, entonces diríamos, eso es un estadio 1B. Y si es que el paciente no tiene ningún síntoma asintomático, entonces es 1A. Para ver cómo está el paciente, cuál es su estado físico, su estado, es importante lo que se llama el ECOG, que es una clasificación para ver actividades del paciente, status performance. Entonces, con eso también vamos a tener una escala de riesgo. Entonces, ya saben que ECOG viene de Eastern Cooperative Oncology Group. Esto está en puntaje 0, somos cualquiera de nosotros, estamos en una actividad normal. 1 es tener un poco de actividad restringida, que igual caminas y todo, pero no puedes estar corriendo ni nada de esas cosas. Entonces tu actividad es restringida.
Un ECOG 2 es incapacidad para actividad laboral, pero sin embargo no necesitas estar hospitalizado. El estadio 3 es cuando tienes la capacidad restringida incluso para el aseo personal, no se puede bañar solo, necesita ayuda y está hospitalizado. Más del 50%, o si está en casa, más del 50% del tiempo se la pasa en cama. Entonces, como comprenderán, desde el 3, el 4, ya son unos grados de compromiso mayor, mientras que el 1 y el 2 son de compromiso menor. El estadio 4 es cuando el paciente se la pasa totalmente en la cama y está con pañal y hay que asearlo y hay que tratar de ayudarle a comer. El estadio 5 es cuando el paciente fallece. Entonces, como comprenderán, esto nos va a servir para catalogar el riesgo también. Hay un índice pronóstico internacional que se llama IPI. ¿No? Esto está más relacionado con los linfomas de no-Hodgkin agresivo. Y van a ver acá la utilidad del ECOG. Y dice, si el ECOG es mayor o igual a 2, si es mayor, tiene un punto. Un punto en contra, no es un punto a favor. Si es que tiene más de un sitio nodal comprometido, es un punto. Si es que tiene la deshidrogenasa láctica por encima de la normal, es un punto. Si es que el estadio de Ann Arbor, el que han visto, es 3 o es 4, tiene un punto. Si es que tiene más de 60 años, es un punto. Entonces, completamos estos factores de riesgo con puntaje. Si tiene todos los factores de riesgo, es un estadio, es un puntaje de 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. Y nos sirve también para ver que es un factor adverso, la sobrevida, etc. Entonces, con esto vamos a ver que si es que tienes un punto, de 0 a 1 punto, es un riesgo bajo. Si es que tienes 2 puntos, es un riesgo intermedio bajo. Si es que te salen 3 puntos, es un riesgo intermedio alto. Y si es que te sale de 4 a 5 puntos, o sea que lo tienes casi todo, es un riesgo alto y tu sobrevida es muy pobre. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Esto es lo mismo, ¿no? El IPI para el linfoma difuso, que es el linfoma más frecuente, el linfoma no Hodgkin más frecuente, pero a la vez también muy agresivo. Entonces acá te dice, si es que tú eres de alto riesgo, porque tienes de 4 a 5 puntos, tu supervivencia a 5 años solo será un 20%. Y la tasa de respuesta completa a la será mitad. Y encima esto no te va a durar. Hay pacientes que están en este riesgo con este diagnóstico y fallecen en 3 meses. No es lo usual, porque estos pacientes suelen responder a la terapia. No estoy diciendo que se curan con la terapia. Se pueden curar, sí, pero la remisión inicial es importante. La sobrevida global a 5 años no es muy grande, porque sus tasas de respuesta tampoco son, solo responden menos de la mitad. Esta es la clasificación de la OMS de todas las neoplasias de tipo linfoide. ¿Ya? Entonces vamos a mirar cómo es una clasificación grande
pero vamos a ir leyéndolas para que se den una idea, ¿ya? Entonces, en la primera vemos que dice neoplasma de células B. Así está en la clasificación, ¿no? De la OMS, la clasificación en base a la clasificación real. La neoplasia precursora de células B, acá se encuentra la leucemia linfoblástica, precursora aguda de células B, y el linfoma linfoblástico, precursor de células B, que son muy similares. Luego tenemos lo que se llama las neoplasias periféricas. Acuérdense que las anteriores eran precursoras. Estas son periféricas de células B. Entonces acá tenemos a la leucemia linfocítica crónica y al linfoma linfocítico de células B pequeño. También tenemos a la leucemia prolinfocítica de células B, que también les mencionaba de que era más frecuente en la gente un poco más joven, que era como una variedad de la linfocítica crónica de células B. Y tenemos otras neoplasias de células pequeñas. Todas son células pequeñas. Linfoma de células de manto, linfoma folicular, linfoma extranodal de la zona marginal de células B de tipo MALT, que quiere decir tejido linfático relacionado a la mucosa. Entonces, es un linfoma, ¿no? No porque haya ganglios en esa mucosa, sino porque hay tejido linfoide, tejido linfático. Y siguiendo con los linfomas periféricos, vamos a encontrar al linfoma de ganglios, de la zona marginal de las células B, que se llama células B de tipo monocitoide. Linfoma esplénico de la zona marginal. Hay una entidad que se llama leucemia de células pilosas y que es muy similar al linfoma esplénico. ¿Cuál es la diferencia? Que la leucemia de células pilosas comienza en la médula ósea, mientras que el linfoma esplénico de zona marginal comienza en el vaso. Los linfocitos son pequeños, aparecen en la circulación periférica y da la impresión de que tuviera unos vellitos o unos pelitos en el citoplasma que sobresale. Son deformidades del citoplasma. Esa es la característica de estos linfocitos y por eso se le llama células pilosas o vellosas o peludas, iguales. También acá vamos a encontrar al plasmocitoma y al mieloma de las células plasmáticas. ¿Se acuerdan que dijimos que las células plasmáticas derivan de los linfocitos B? Y acá también tenemos al linfoma de células B grande difuso de la variedad mediastinal y de efusión primaria, o sea que esto se puede encontrar en un derrame pleural, en líquido ascítico, en pericardio, ¿no? Líquido pericárdico, y esas células son también clonales. El linfoma de Burkitt, ¿no? También se llama linfoma, leucemia de Burkitt, que también hemos descrito las células que son de una forma característica. Dentro de las neoplasias de células B maduras tenemos una gran cantidad de subtipos
del linfoma difuso de células grandes B o de células B grande, etc. Entonces vamos a ver que tenemos a las que se llaman no especificadas, a las que son del tipo centrogerminal, a las de tipo activado, al linfoma B rico en células T con histiocitos, linfoma primario difuso de células grandes B del sistema nervioso. Y así vamos viendo subtipos de linfoma difuso de células grandes B. Todos son de células grandes B. Inclusive hay uno intravascular, o sea, de los vasos sanguíneos. También, por supuesto, hay un linfoma óseo. Entonces, acá continúa la lista de linfomas y vamos a ver de que también hay los linfomas con sus propios reordenamientos a nivel genético. Entonces vemos que tiene reordenamiento del MYC, del BCL2 o del BCL6. Inclusive van a ver acá, fíjense en estos dos últimos, linfoma de células B inclasificable. También existe uno inclasificable con características intermedias entre el linfoma difuso de células grandes B y linfoma Hodgkin clásico. Esto es importante porque algunas veces pueden diagnosticarle a un paciente un linfoma difuso de células grandes B y después de un tiempo diagnosticarle que tiene un linfoma Hodgkin clásico y uno puede pensar, ¿cómo? Si yo le diagnostiqué esto, ¿por qué ahora me sale esto de acá? Y es que este es un tipo de linfoma de células B. No es que uno se haya equivocado y que primero diagnosticó de una manera y después de otra. Es que pueden existir las dos enfermedades al mismo tiempo. O a veces uno detectarlo con diferencia de tiempo. Así como hay neoplasias de células B, también hemos dicho que el 15% son de células T. Así que también existe la clasificación de células precursoras T. Ahí está leucemia, linfoma, linfoblástico agudo, precursor de células T, ¿no? Y hay otros de células natural killer y células T periféricas. ¿Se dan cuenta? Son diferentes. Estas son precursores, estas son periféricas. Y ahí está la leucemia linfocítica, prolinfocítica de células T, que es súper recontra rara. Yo nunca he visto una. La leucemia linfocítica granular de células T. Además, está considerada la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, ¿no? Esta es una neoplasia cutánea de células T, donde es característico las lesiones en la piel, que son como un empedrado, apergaminado. La piel se vuelve sumamente oscura, dura, como si fuese un pergamino. Si es que esta enfermedad permanece en la piel, pues se va a seguir llamando linfoma cutáneo de células T o micosis fungoide, por la apariencia que tiene de un hongo. Pero si es que se hace sistémica y entra a la médula ósea, se da origen al síndrome de Sézary. También tenemos linfomas periféricos de célula T, sin que sea otra característica, y el linfoma hepatoesplénico de células T, gamma y delta. Tampoco es muy frecuente, sin embargo, hemos tenido uno el año pasado, recientemente. Obviamente estas enfermedades tienen muy mal pronóstico. La micosis fungoide, cuando se convierte en síndrome Sézary, tiene muy mal pronóstico. La ventaja
es que demora un montón de tiempo como mucosis fungoide. En cambio, el linfoma hepatoesplénico, este es más agudo y compromete, como ustedes ven, el hígado, el vaso, el páncreas, toda la zona colónica y a veces va hasta el mediastino. Es muy agresiva. Otros linfomas de células T, ¿no? Para su conocimiento de que pueden existir linfomas en cualquier parte. Tenemos además los linfomas anaplásicos de células grandes y que pueden ser sistémicos o cutáneos primarios. Hay una leucemia agresiva de células NK y también está, además, el leucemia linfoma T del adulto, que vamos a hablar ahorita de eso. También dentro de los subtipos hay un grupo que se llaman desórdenes linfoproliferativos primarios cutáneos CD30 positivo. ¿Qué implica esto? Que al tener este marcador CD30 puede haber un medicamento dirigido justo contra ese CD30 y al estar las células con este marcador son destruidas porque se le da un anti-CD30. Esta es una enfermedad que no es muy infrecuente en nuestro medio. El linfoma, leucemia de células T en adultos y que está relacionado con el virus linfotrópico humano T1, el HTLV1. Este puede presentar una forma aguda, una forma linfomatosa, una forma esporádica e indolente. Esta última es de comportamiento crónico. La forma aguda es sumamente agresiva y el paciente no importa, no existe una medicación efectiva, conocida, ni siquiera para una sobrevida decente. El paciente no vive más de 3 meses, o incluso antirretrovirales, se utiliza sidobudina, pero no tiene ningún éxito. El paciente evoluciona muy mal y en el término de 2 o 3 meses la enfermedad es incontrolable. Es diferente cuando hay un comportamiento crónico, eso sí es diferente. Entonces tenemos acá también una clasificación de linfomas cutáneos y todos son de las células T. ¿No? Entonces seguimos, linfoma T, linfoma cutáneo de células T, linfoma de células T. Todos estos están relacionados con algunos marcadores, este no especificado, CD8, este de acá CD4. Entonces, como ven, hay muchísimos linfomas. Cuando les decía hay una clasificación muy grande, aquí está la clasificación. Y ven que hay linfomas cutáneos de tipo T y de tipo B, una gran cantidad. Listo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Esto que vemos acá es el corte de un ganglio que está infiltrado por una neoplasia de células linfoides B. Y como ustedes ven, es muy grande la infiltración. Las células están amontonadas. Y vemos ocasionalmente algunas células grandes
¿no? Que corresponden a otra estirpe celular. Pero todo lo demás son linfocitos, muy amontonados. Vamos a revisar unas cuantas de toditos esos linfomas que hemos pasado en la clasificación. Vamos a revisar unos 3 linfomas más o menos. El más importante de estos linfomas es el linfoma difuso de células grandes B, que ya ustedes en la clasificación han visto que hay de tipo cutáneo, de tipo cerebral, de tipo digestivo, de tipo sistémico, no especificado, inclasificable, mixto con un linfoma de Hodgkin, etc. Entonces hay muchos subtipos y que en general están relacionados también con anticuerpos monoclonales. Entonces este linfoma difuso de células grandes B se caracteriza porque en primer lugar es una neoplasia de linfocitos B. Tiene un crecimiento rápido, ¿no? Puede ser una masa única o pueden ser múltiples, ¿ya? Y el crecimiento es muy rápido, lo que quiere decir que tiene una evolución corta. Es el más frecuente de todos los linfomas no Hodgkin. El 35 a 40% de los linfomas. Es más frecuente en hombres mayores de 50 años. Es poco frecuente en la infancia. Miren que digo poco frecuente, no digo ausente. Su curso es agresivo. Sin embargo, cuando se le da el tratamiento quimioterápico, tiene una buena respuesta. Si el paciente mayor habilidades, probablemente no se va a complicar. Y si no se complica, va a aprovechar mejor el tratamiento intensivo de quimioterapia que se da. Y por eso va a tener una remisión como del 70%. Remisión al tratamiento inicial. No quiere decir que ya se superó todo, porque simplemente hay que seguir y completar el tratamiento y luego continuar en observación. Sigue un patrón difuso. Hay células grandes, de tamaño normal, pero por 4, o sea, grandes. Y los núcleos son multilobulados y tienen nucleolo. Esta es la característica de este tumor, por eso se llama difuso, sigue un patrón difuso. ¿Hay afectación ganglionar, extraganglionar? Claro. Además de estar en los ganglios, como hemos dicho, en un 60%, también pueden estar afectados el tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica, el hígado, el vaso, el colon, etc. Los marcadores más frecuentes, ya sea de membrana o nucleares, que se hacen por inmunosfenotipo, van a arrojar que tiene CD19, CD y CD10 positivo. ¿Aló, doctora? El audio se fue, doctora. ¿Me escucha? Sí, algo pasó. Sí. Parece de que se fue su Ahora ya conexión. regresó. Ya Volvió su regresó. conexión. Ajá. Ya. Entonces, no sé, acá yo lo tengo todo bien. ¿Ustedes lo ven la presentación o no la ven? Sí, doctora, sí, doctora. El audio nomás se fue. el audio un pequeño. ¿El audio? ¿No está bien el audio? Ahora está bien, doctora.
Unos 5 segundos, nada más. Ya. Bueno, el sistema, el internet, todo eso puede suceder. Esas variaciones que hay. Bueno, estaba diciéndoles que habían marcadores, ¿no? Y que estos marcadores pueden estar en la membrana nuclear, en la membrana citoplasmática, dentro del citoplasma, y todos estos marcadores pueden estar presentes, pero no necesariamente, habiendo tantísimos tipos como ustedes han visto de el linfoma difuso, entonces la mayoría tienen un marcador en común que es el CD20. Y por ese motivo se hizo una terapia especial que es anti-CD20. Vamos a verlo luego. También habíamos hablado de que los genes BCL podían ser más frecuentes, principalmente el BCL2 y el BCL6. No siempre es positivo, siempre uno es un porcentaje en que pueden tener esos marcadores. Y por esos marcadores, a ver, se los pongo así. Un paciente tiene un linfoma difuso células grandes B y ustedes quieren saber cuál es la terapia más apropiada de acuerdo a los marcadores que tiene el tumor. Entonces ustedes le tienen que hacer los marcadores. Por inmunofenotipo se hacen los CD, que quieren decir Cluster Differentiation. Y por PCR se hacen los marcadores moleculares. Y eso es el BCL2, el BCL6. Y teniendo los marcadores, uno puede decir, a ver, ¿qué medicamento le puedo dar para que sea lo más efectivo y con menos daño? Esa es la terapia dirigida. Si el marcador, todos los marcadores aquí, y quimioterapias normales y células anormales. Por sí, todos los linfomas difusos provienen del centro germinal. Y van a ver ustedes, los linfomas de Hodgkin también provienen del centro germinal. Es decir, tienen un origen común. Y por eso es que vamos a encontrar casos raros, como el que hemos visto en la clasificación, en que dice un linfoma inclasificable porque es Hodgkin y no Hodgkin a la vez. ¿Vieron ustedes? Que decía linfoma difuso y Hodgkin clásico. Es por esta razón. También se puede dar esta alteración de esta translocación 14-18 en un 15%. También hay variedades que están asociadas con inmunodeficiencia, que es en los pacientes que tienen SIDA y que hay alteración de la inmunidad T. O pueden estar asociados al virus de Epstein-Barr, ¿no? En cuyo caso los pacientes van a tener la infección por virus de Epstein-Barr. Se relaciona mucho a los linfomas con los problemas virales, especialmente con el Epstein-Barr. Cuando este linfoma se presenta en la variedad de cavidades corporales, es decir, en los derrames pericárdicos, pleural, ascítico, tienen muy mal pronóstico. Para comenzar, es de difícil diagnóstico, ¿no? Porque el paciente puede tener X tiempo la enfermedad, pero cuando tiene un derrame masivo, importante, de cualquiera de esas cavidades, es que va a dar síntomas. Y en ese momento va a acudir a la consulta y obviamente uno va a ver cuál es el problema, y si uno piensa de que es un derrame o que tiene ascitis, lo que va a hacer es sacarle obviamente imágenes. Y después de las imágenes, ¿qué va a hacer uno? Va a hacer una, ¿qué cosa creen? Un examen de ese líquido ascítico, pleural, pericárdico. Y qué sorpresa cuando se encuentran con que es un linfoma,
¿no? Cómo atacar ese linfoma que está ahí en los líquidos, en las cavidades corporales. Por eso es que se considera de muy mal pronóstico. También es cierto que estos linfomas tienen un riesgo de invadir el sistema nervioso central. Entonces, se considera prudente hacer una profilaxis del sistema nervioso central. Es decir, tengo factores de riesgo para que se comprometa el sistema nervioso central. Y dices, la médula ósea está comprometida. Sí, entonces quiere decir que la sangre, además de la linfa, son transportadores de estas células clonales. Además, tengo una enfermedad amplia, porque tengo más de 2 sitios extranodales. Por ejemplo, tengo la médula ósea, que es extranodal, y tengo el testículo, eso, ¿no? O puedo tener además un compromiso de mama o de riñón o suprarrenal. Entonces, cuando tengo más compromiso, más sitios de compromiso, tengo más riesgo de presentar infiltración en el sistema nervioso central. Por lo tanto, planteo una profilaxis. ¿Cómo se hace la profilaxis? Con quimioterapia intratecal o con terapia sistémica. Si es que el paciente le voy a dar un esquema que la quimioterapia va a atravesar la barrera hematoencefálica, tal vez no sea necesario hacer la quimioterapia intratecal. Pero lo que se acostumbra generalmente es la quimioterapia intratecal. Porque para darle sistémica, el paciente tiene que cumplir ciertas condiciones como no ser mayor para poder darle una terapia intensiva. Si es que además el paciente tiene compromiso en testículo, en mama, esto obviamente su pronóstico es muy malo. Además de eso, vemos que la DHL puede estar elevadísima, no elevada, elevadísima. En estos casos, entonces lo normal es que no pase de 400 la DHL, es normal, pero en estos pacientes pueden tener 20.000, 30.000 de DHL, o sea, muy elevada. Entonces, concluimos que el linfoma difuso de células grandes B es el más frecuente de todos los linfomas no Hodgkin. Que además de eso, su comportamiento agudo y ¿qué cosa tiene a su favor? Que responde al tratamiento quimioterápico y que también se adiciona una medicina monoclonal que es terapia dirigida. Entonces hay un estándar de tratamiento que obviamente lo podemos variar de acuerdo al IPI, y ya saben lo que es un IPI. Muy bien, vamos a ver ahora otro linfoma. El segundo más frecuente de los linfomas no Hodgkin. Este se llama linfoma folicular. Entonces, también es un linfoma de linfocitos B. Y son células de centros germinales. Son el segundo más frecuente. Se supone que está entre el 20 y el 25%. Acuérdense que el otro era del 35 al 40%. Y va a afectar a adultos de mediana edad, tiene un curso lento, este sí que no le da a los niños, ¿no? Es una enfermedad crónica, lenta, y los ganglios linfáticos van progresivamente aumentando de tamaño. El paciente no se da cuenta de que le están creciendo los ganglios, realmente se va acostumbrando a tenerlos, porque pueden pasar 5 años o más y el paciente ni siquiera haber sido diagnosticado. Cuando ya tiene síntomas
síntomas o la enfermedad más avanzada, el paciente podría acudir a la consulta. No, eso de que no es tan importante, tan relevante, porque acá esta es una enfermedad incurable. Miren que la anterior, que dije yo que era aguda, agresiva, dije que sí se podía curar, a pesar de que era agresiva. Si es que responde bien al tratamiento y no se complica, se puede curar. El folicular es lento, es indolente, no hay mayor problema, pero no se puede curar. Es rarísimo, tendríamos que ver cosas especiales para que se pudiera curar. Las personas que tienen este linfoma no son jovencitos, son personas de mediana edad y como avanza lentamente, a veces puede ser una persona de 55, 60 años y que le da esto y recién como a los 65 se le diagnostica y puede ser que su estadio clínico no esté tan avanzado, entonces recibe tratamiento. El tratamiento es solamente para mejorar la supervivencia libre de progresión de la enfermedad, pero inevitablemente va a seguir avanzando, avanzará más lentamente con el tratamiento y posteriormente avanzará también en su agresividad, ¿no? Hace folículos de diferentes y las células que se van transformando son las del centro germinal, que se van haciendo más grandes. Entonces, las células, cuando son más pequeñas, con menos cantidad de células, corresponden al estadio histológico 1 y 2. Cuando están en el estadio 1 y 2, siguen siendo indolentes. Pero luego, cuando estas células se van haciendo más grandes y más numerosas, entonces se convierten en lo que se llama el estadio 3. Y ese estadio 3 se vuelve agresivo, se transforma a un linfoma de células B grandes, el anterior que hemos mencionado. Pero este no es un linfoma de novo, o sea que inicialmente fue un linfoma de células B grandes, sino que inicialmente fue un linfoma folicular. Y si mató, su pronóstico es peor, es el mismo que el linfoma folicular. No se puede curar, solamente se puede tratar. Y se puede intentar prolongar la vida. Como estos folliculares avanzan lentamente, van a poder diseminarse a otros órganos. Así que es normal, frecuente, común que se afecte la médula ósea, el vaso, el hígado. Entonces, uno cuando hace el estudio de extensión, que ya saben, para ver el estadio clínico de la enfermedad, entonces encontrar que sí está en la médula, en el vaso, en el hígado, entonces es un estadio clínico avanzado, que es diferente del estadio histológico, en que la célula es la que crece en tamaño y en número, y es lo que lo vuelve agresivo. Porque acá podría estar un folicular en estadio 4 y no ser un agresivo, no haberse transformado. El diagnóstico diferencial se hace con los ganglios reactivos. Y acá vamos a ver que se distinguen por la sobreexpresión del gen BCL2 y los marcadores histoquímicos. Como son células pequeñas, pueden parecer normales, ¿no? Entonces es importante que se haga la inmunohistoquímica para que se diferencie. De lo contrario, el patólogo podría
mirarlo y decir que es una adenitis reactiva. Y en realidad es un linfoma folicular. Entonces, cada uno va a tener patrón inmunistoquímico y marcadores que los distintos. Estos marcadores, las células son pequeñas, forman folículos y muchas veces tiene el PCR positivo al BCL2 y al BCL6. Cuando estas proteínas, ¿no?, relacionadas con el centro germinal están sobreexpresadas, la célula nunca va a entrar en apoptosis. Y además de eso, está que translocación 14-18, vamos a ver que en el 14 está el gen que codifica para la cadena pesada de la inmunoglobulina. Entonces, ya hay una alteración. ¿Se acuerdan? La inmunoglobulina, la mutación de la fracción variable de la inmunoglobulina, de la cadena pesada de la inmunoglobulina, ¿no? Y en el 18 está el gen que codifica para el BCL2. Entonces, estas alteraciones muestran parte de lo que va a ocurrir, y es que si se codifica el BCL2 y que se sobreexpresa, la célula no entra en apoptosis. Por eso es que este linfoma es lento e incurable. Entonces, hemos visto los dos linfomas más frecuentes. Y realmente el linfoma folicular, las personas pueden vivir como 10 años, en que generalmente ya se complica, se transforma, ya tiene muchos síntomas, etc. Al principio, cuando uno diagnostica un folicular, tiene que ser muy cuidadoso de saber si vale la pena darle tratamiento o no, porque el tratamiento puede ser inclusive tan dañino como nada, porque lleva corticoides, y si tú le das corticoides al paciente, bueno, pues le porosis y todos los problemas de los corticoides crónicos que puede afectar la calidad de vida. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. Siempre medir el riesgo y el beneficio. Y a veces hay colegas que son malintencionados y que hay un paciente que tiene esta enfermedad y uno le dice hay que observar, hay que esperar, no te voy a dar tratamiento. El paciente se desespera porque dice, ¿cómo no sabe nada? No sabe ni siquiera darme tratamiento, me voy a ir donde otro médico. Y se va donde otro médico, y ese otro médico tiene una opinión diferente y dice, no, esto es un linfoma folicular, ¿cómo vamos a esperar? Inmediatamente hay que dar tratamiento. Y le comienza a dar tratamiento, y obviamente ya tú quedaste desprestigiado de que no sabes nada, porque, bueno, pues el otro le dio. El otro le da tratamiento y pasan los años y pueden pasar 2, 3 años y de pronto el paciente regresa y diciendo, mire cómo estoy, tengo fracturas aquí, allá, tengo esto y estas complicaciones, y usted tenía razón, no debía haber recibido el tratamiento. Y ahora problemas de otro tipo, ¿no? ¿Qué le sucede? Por eso lo mejor es aprender lo mejor posible y ser éticos, que eso es algo de conciencia. Muy bien, vamos a ver este linfoma de acá que se llama linfoma de células del manto. No es un linfoma muy común, ¿no? Pero ustedes han visto que junto a los dos primeros linfomas son como el 60% de todos los linfomas. Entonces todos los linfomas que siguen van a ser
5%, 7%, 6%, 2%, y por ahí van a haber bastantes que son el 1% de todos los linfomas. Entonces, por eso son los raros, los infrecuentes. Y siempre uno, en lugar de pensar que este tiene un linfoma raro, primero uno piensa en uno más frecuente. Entonces tenemos al linfoma de células del manto, también son linfocitos B, como ven es de 3 a 7% de los linfomas en los adultos, tampoco nunca he visto un linfoma del manto en gente joven, son hombres entre 40 a 60 años y la mayoría de los linfomas se da en hombres, es casi 2 a 1 la proporción de linfomas hombre-mujer. Puede haber dos tipos de linfoma del manto. Uno que es de curso agresivo, que tiene una mala respuesta a la quimioterapia, es un mal pronóstico, vive hasta máximo 3 o 4 años, máximo. Porque a veces en el primer año hay pacientes que a los 2 meses de han sido diagnosticados, han evolucionado mal, no han respondido a la terapia, que son de curso agresivo. Tienen un patrón nodular, folicular o difuso. ¿Y cuál es la característica? Que son linfocitos pequeños. Entonces se suele confundir con la leucemia linfocítica crónica o con el linfoma folicular o con el linfoma linfocítico de células pequeñas, ¿no? Entonces suele confundirse a la morfología. Sin embargo, hay unas pruebas que lo van a distinguir. Son núcleos redondos, indentados, hay afectación de la médula ósea también, muy probable. Pero vamos a ver de que su curso es mucho más agresivo que la leucemia linfocítica o con el linfoma folicular. Y tiene sus marcadores. Y como hemos dicho, los marcadores B siempre tienen el CD20. La mayoría tienen el 10, que es el antígeno común, y el 19. Entonces, esa triada significa células B. Sin embargo, acá vemos dos marcadores que son de células T. La característica de este es el D5 positivo, ¿no? Y el CD23 negativo. El 70% de estos pacientes pueden tener la translocación 11-14. Y en el cromosoma 11 está el gen que se llama de la ciclina D1, que es una proteína que incrementa la proliferación celular. Entonces, el cromosoma 14, recuerdan que era el de la inmunoglobulina pesada. Pues bien, el material genético de la ciclina, ¿no?, se coloca al lado de las cadenas pesadas del cromosoma 14 y por eso la ciclina va a estar sobreexpresada. Entonces, esta translocación que es tan frecuente tiene que ver con la sobreexpresión de la ciclina. Es casi patognomónico de este tipo de linfomas. Ya ven, por eso se puede medir por inmunistoquímica y también se puede identificar el linfoma de esta manera. Así como hay un linfoma de manto agresivo, hay una variante que se llama manto indolente. También es igual, es células pequeñas, se parece a la leucemia linfática crónica. Se ha incorporado la clasificación de la OMS. En la histología poseen un patrón difuso o lo que se llama un patrón de zona del manto. La ciclina también es positiva, pero tiene menor expresión del Ki67. Y tienen la mutación de la inmunoglobulina pesada y no van a expresar este otro gen.
Entonces, a pesar de que tiene las mismas características, su comportamiento no es agresivo, ¿no? Tiene esplenomegalia, tiene compromiso en la médula, tiene todo, pero sin embargo su comportamiento es más parecido al de la leucemia linfática crónica. Pero acuérdense que la diferencia es que tiene la ciclina positiva y el CD23 negativo, mientras que la LLC tiene el CD23 positivo y la ciclina negativa. Esa es una forma de diferenciarlos, porque las células se le parecen mucho. Y si es que este es un paciente indolente, o sea, no tiene nada de síntomas y su enfermedad es muy lenta, no sabríamos cómo decir que es una o es la otra, porque tiene también compromiso de la médula ósea. Entonces, así como en la leucemia linfática crónica, si es que no tiene parámetros para dar tratamiento, solo lo vamos a observar y a esperar el momento adecuado para dar tratamiento. Lo mismo sucede con el manto indolente. Se puede adaptar esta modalidad. Este es otro linfoma, el linfoma linfoblástico. Entonces su nombre, ya que les dice que es una cosa aguda, el linfoma linfoblástico, está más en la gente joven y se asocia con una gran masa mediastinal y tiene alto riesgo de compromiso de médula ósea y sistema nervioso central. Es el equivalente prácticamente a una leucemia linfoblástica, ¿no? Sino que debuta con masa mediastinal. Y son de células B, también puede ser de células T, en cuyo caso aparece más frecuentemente con gran masa mediastinal. El linfoma de Burkitt. ¿Por qué es importante el linfoma de Burkitt? Este es un linfoma también de células pequeñas. Ojo, el linfoma linfoblástico no es de células pequeñas. Generalmente son medianas o más grandes. En cambio, este linfoma de Burkitt difuso, las células son pequeñas y es más común en niños. Y hay componentes diferentes en los niños africanos, en que comprometen los huesos faciales y que se asocia a la infección por Epstein-Barr, versus los niños afrodescendientes americanos, que el compromiso más está en la región abdominal, siendo las mismas células, los mismos marcadores, todo igual, pero el rostro, los huesos faciales son los afectados principalmente en África, y en América más afectada la zona abdominal. Estos son los marcadores que tiene el linfoma de Burkitt. El TDT es negativo. El TDT significa inmadurez. La clínica es muy agresiva. Sin embargo, el tratamiento hace que sea muy sensible. Hay muy buena respuesta al tratamiento. La citogenética parecida a otros linfoides, en que tiene el marcador 14, ¿no? Porque en otros casos, como por ejemplo en el manto, veíamos que era 11-14. En el folicular y en el difuso era 14-18. O sea que el 14 siempre está presente y tiene que ver con las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Y vamos a ver, además, que es bastante alta la proporción de la translocación. Hay otro parecido, por eso se llama linfoma Burkitt-Like.
¿no? En que la diferencia tal vez estaba en que el CD10 antes era siempre positivo y acá es negativo a positivo. Igualmente son células B periféricas, la clínica es agresiva y además tiene casos con 8-14 y con 14-18 y que pueden ser simultáneas ambas alteraciones y le da más complicaciones. Entonces, como ustedes ven, puede tener en una proporción solo la 8-14 y cuando es mixto incluso se suma al 30%. Así como hablábamos ayer en la leucemia linfocítica crónica, la historia familiar, la tendencia familiar, los pacientes con linfoma también tienen el doble de riesgo que la población general de desarrollar algún tipo de cáncer hematológico. Aparentemente el metabolismo del folato y la metionina son importantes para el DNA y si es que se altera por medio de una enzima, se asocia a un riesgo de linfoma no Hodgkin. Entonces, en hematología se receta mucho ácido fólico. Algunos dicen que estabiliza las membranas y todo, y que además es inocuo. Lo cierto es que no se sabe realmente el origen de los linfomas. Se asocia con virus, con el virus de Epstein-Barr, que si bien es cierto, causa mononucleosis. Algunas mononucleosis evolucionan de una manera negativa y se pueden convertir en una neoplasia. Este virus lo asocian con el linfoma de Burkitt. Luego tenemos otras infecciones como por ejemplo con el VIH. Las personas que tienen VIH tienen 100 veces más de posibilidades de hacer un linfoma no Hodgkin que el resto de la población. De hecho, yo diría que los pacientes con VIH pueden hacer lo que sea más que el resto de la población. Pueden hacer sarcoma, carcinoma, enfermedades inmunológicas, linfomas, todo pueden hacer mucho más que la población común. Luego, el HTLV1, que es una infección por un retrovirus parecido al HIV, parecido al SIDA, y que además también es de transmisión sexual o por transfusiones, está más relacionada en la parte, la prevalencia de este virus, más está en la zona de América, Caribe, Sudamérica, el sudeste de Estados Unidos y también en la zona de Japón, ¿no? Entonces da origen esta infección crónica que puede tener años, una persona puede tenerla 20 años, solamente un 2% de las personas que tienen esta infección se pueden transformar en una leucemia linfoma de células T del adulto, ¿no? Se llama del adulto porque obviamente solo le da a los adultos. Sin embargo, también existe la variedad congénita, es decir, que una pareja que está contaminada con esto pueden tener un bebé y el bebé tener la infección congénita y con el tiempo, que no es muy grande, pueden ser unos 20 años, desarrollar este tipo de leucemia linfoma. Entre 20 y 30 años toma desarrollarlo. Pero ¿cuántas personas tendrán esta infección, pero no desarrollan nunca ninguna enfermedad? Este virus también es el causante de una enfermedad neurológica que se llama paraparesia espástica. Dentro de las infecciones también están las infecciones por el Helicobacter pylori, que tiene riesgo incrementado para hacer el linfoma de Mal, ¿no? ¿Se acuerdan del tejido linfoide asociado a la mucosa? El herpes virus 8 humano también ha sido asociado a los linfomas no Hodgkin. Otras patologías que se suman a esta lista son
los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, incluyendo artritis reumatoide, lupus eritematoso, tiroiditis Hashimoto, enfermedad de Crohn, síndrome de Sjögren, ¿no? Todos estos siendo, por supuesto, más común la artritis reumatoide. Entonces, ellos tienen más riesgo para hacer linfoma no Hodgkin extraganglionar de la zona marginal. Podría ser por la misma enfermedad autoinmune y también por los tratamientos que reciben. Otros pacientes que pueden hacer un linfoma y que este podría ser un linfoma reversible son los trasplantados de órganos sólidos, probablemente por la inmunosupresión. Es decir, se trasplantan de órganos, por ejemplo, un riñón, y luego le comienzan a dar micofenolato, prednisona, dapsona, muchos tratamientos inmunológicos. Entonces puede desarrollar un linfoma y que en el momento en que se detecta la presencia del linfoma, uno tiene que descontinuar este tratamiento de inmunosupresión por un tiempo o averiguar, quitar uno, quitar otro, para averiguar cuál es el que está haciendo el problema. A veces se da sirolimus, ¿no? Y se le cambia a everolimus y desaparece el tumor. O también puede ser que reciban ciclosporina, se le quita la ciclosporina y desaparece el tumor. Depende del inmunosupresor. ¿Quiénes más tienen desórdenes del sistema inmune? Aquellos pacientes que han recibido altas dosis de quimioterapia y luego un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Se veía más todavía en el pasado cuando los protocolos para hacer el stem cell incluían irradiación corporal total. Entonces, esos daban más posibilidades de hacer neoplasias secundarias en general. Otras inmunodeficiencias, como estos síndromes, pero que como son bastante infrecuentes, solamente se mencionan, ¿no? No son unas entidades frecuentes, son enfermedades congénitas, raras, y que constituyen un factor de riesgo para desarrollar también linfomas. En cuanto al pronóstico, ¿no? Entonces vamos a ver que puede haber una sobrevida de 5 años, dependiendo del tipo, estadio, edad, comorbilidades. La sobrevida 5 años de los linfomas en general, ¿no? El linfoma indolente, que ya saben cuál es, el folicular principalmente, pero también una variedad del manto, puede vivir muchos años asintomático, está en un estadio clínico 1 o 2, pero cuando se diagnostica en el estadio 3 o 4 ya no es que va a vivir tantos años. El linfoma agresivo puede causar la muerte más rápido, también puede ser curable con una respuesta adecuada a la terapia, al tratamiento, una respuesta adecuada del paciente y puede ser curado. Es cierto que se puede complicar y puede tener una muerte más temprana. Hay nuevas drogas dirigidas contra los factores específicos del tumor, las terapias dirigidas sabiendo alteración genética de cada tumor y eso mejora la sobrevida. Ya saben que hay factores predictivos negativos en los linfomas. Hemos visto el LIPI en los linfomas difusos agresivos y también existe lo que se llama el FLIPI en los linfomas foliculares, que quiere decir igual índice pronóstico internacional de los linfomas foliculares. Entonces ya saben que ser hombre es una desventaja, en este caso de los linfomas, ser persona mayor de 60 años en general, los estadios clínicos 3 o 4 siempre son avanzados,
El DHL es un factor predictor muy importante, los síntomas B, y en este caso de los indolentes, la velocidad de sedimentación globular mayor de 30. Los pacientes que tienen muy buen chance, ¿no?, son aquellos que tienen de 0 a 1 factor y ellos sobreviven más de 10 años. Los que tienen un riesgo intermedio, que tienen 2 factores, ¿no?, ellos tienen un 23% de chance de vivir 10 años. Y los que tienen pobre sobrevida, que son el 11%, porque tienen más factores, 3 o más factores. Los linfomas MAL, por ejemplo, que son indolentes también, tienen un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque como es un extranodal, no están comprometidos los ganglios linfáticos, está en la mucosa. Si es que uno lo detecta a tiempo, porque como da bastante sintomatología, es un Helicobacter pylori que afecta y da muchos síntomas, pero el organismo se defiende de este Helicobacter y crea una displasia. Esa displasia se puede transformar en la neoplasia. Mientras está in situ, tú puedes hacer una cirugía y el tumor desapareció, le das tratamiento para el Helicobacter y se acabó todo. Entonces, por eso tiene buen pronóstico. En general, el linfoma primario gástrico también, que no necesariamente es un mal, es un linfoma primario. Tiene 89% de sobrevida a 3 años. Y si lo operas, puede ser curable porque es in situ. Después del tratamiento, ¿hay factores de riesgo? Claro. Todos los tratamientos tienen reacciones adversas o pueden tener consecuencias. Entonces, dentro de las consecuencias son las complicaciones de tratamiento a largo plazo, los linfomas que están relacionados con HIV, los Burkitt, las complicaciones como radiación, quimioterapia, que pueden agregarle riesgo y tener un cáncer secundario o tener una cardiopatía, llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva y falla cardíaca, muerte. Además, hay depresión, ansiedad en los sobrevivientes, síntomas somáticos. Eso depende mucho, pues, de la personalidad del individuo, ¿no? Hay las personas que son de una personalidad muy ansiosa, muy débil, no se sobreponen y eso no les da buena calidad de vida. Hay guías de tratamiento, ¿no? El tratamiento para el linfoma es específico para cada paciente. Hay que personalizarlo. Si bien es cierto, hay un protocolo, hay un gol estándar de terapia, uno tiene que adaptar un poquito al paciente y tienes que ver el estadio en que está, el grado de compromiso, el tipo histológico, la localización y la DHL. Con todo esto, tú dices, le puedo dar quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, modificadores de la respuesta biológica, anticuerpos monoclonales. Todo eso tú le puedes dar. Tú vas a escoger en qué orden le vas a ir dando. Y si es que todo esto falla, tú incluso puedes decir, hay estudios clínicos para este tumor, ¿no? Hay siempre abiertos estudios clínicos que no se generan acá, los genera la industria y son estudios multicéntricos que tienen su diseño en otros países y simplemente buscan completar el mayor número de pacientes y por eso recurren a los centros especializados. Y por ejemplo van a la Almenara y dicen vamos a hacer un estudio de pacientes con linfoma XX y para eso necesitamos todas estas criterios de inclusión y necesitamos toda esta encuesta para ver si califican como un centro de investigación. Entonces, te dan un cuestionario, tú le respondes, en ese cuestionario te preguntan cuántos pacientes ves al año,
qué terapias les están dando, cómo están respondiendo los pacientes, cómo hacen el diagnóstico, cuáles son las facilidades tecnológicas que hay, etcétera. Y muchas otras cosas, ¿no? Calificaciones para el investigador, si tiene disponibilidad, si tiene experiencia, si ha hecho curso de buenas prácticas, bla, bla, bla. Y por último, el consentimiento informado, si es que el paciente va a estar dispuesto a participar o no. Si es que todo eso funciona, el centro es elegido, entonces tú vas viendo a los pacientes y a los pacientes que no han funcionado para nada, pues le dices, oye, fíjate, yo estudio clínico. Realmente es que ha fallado todo lo que podías y ahora ya no tienes nada que ofrecer. Y si no tienes nada que ofrecerle, el paciente no tiene nada que perder. Así que le dices, estudio clínico, como este es un país que falta mucho para evolucionar en su pensamiento, el paciente o su vecino o el familiar o por ahí otro médico que no está muy instruido, dice, ¿cómo te van a usar de conejillo de indias? Es el colmo y se hace un escándalo. Entonces uno dice, oye, no es obligatorio. Si no quieres, no pasa nada. No quieres, pues ya está. ¿Qué les digo? El estudio clínico para mí es una maravilla. Es una maravilla porque tú no tienes ninguna opción de nada. Y de pronto vienen y te dicen, hay este nuevo medicamento que lo estamos estudiando. No sabemos si funcionará en humanos como ha funcionado en el fase 1, en el laboratorio, en el fase 2, en animales y ahora queremos hacer el fase 3. Si es que a ti te sucede algo por efecto del medicamento, tienes un seguro de X cantidad, pero tiene que ser por efecto del medicamento. Si es que tú te mueres en el estudio por otra causa, el seguro ahí no funciona, solo si te mueres por causa del medicamento. Teniendo en cuenta que no tienes nada que perder y sí mucho, y ha probado ser efectivo en la fase 1 y la fase 2. Entonces en la fase 3 podría funcionar. ¿Y qué te garantiza? Que te van a dar el todo gratis. Y después de que termine el estudio, el medicamento, si te hizo bien, lo vas a seguir tomando gratis. Y ellos van a aprobar y el medicamento va a costar un ojo de la cara para los nuevos pacientes. Eso es lo que es un estudio clínico, por lo tanto es muy bueno. Yo les voy a decir, les voy a contar acá de que yo tengo un amigo en Estados Unidos, ¿no? Que es como de mi edad, es mi amigo de la adolescencia, estudiamos en la universidad. A él le dio un cáncer, no le dio un linfoma, sino un carcinoma de estómago, y él recibió todo tipo de tratamiento, ¿no? Recibió cirugía, radioterapia, quimioterapia, todo recibió. Y es como decir que hizo todo y le dijeron, ya no tenemos más nada que hacer, lo lamento, ¿no? Entonces él, ya como desahuciado, les estoy hablando de hace más de 20 años, ya desahuciado, él dijo, bueno, pues me voy a ir a pasear. Y como tengo familia, mi hermano en Estados Unidos, me voy a ir a Estados Unidos, a la casa de mi hermano, y voy a divertirme hasta que me toque morir. Cuando él ha estado en Estados Unidos, se ha enterado de que había un ensayo clínico, un estudio clínico. Así que él solito se ha presentado en el hospital y ha hecho el estudio clínico. Yo lo único que le digo es que yo todavía, cuando voy a Estados Unidos, visito a mi amigo, y cuando él viene al Perú, pues me visita. Lo que quiere decir que funcionó perfectamente el estudio clínico. Y no le costó nada. ¿Se dan cuenta? Y encima él salió beneficiado y todo, porque como él fue un paciente modelo y todo, y después estuvo trabajando normal y todo, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, al ver que era un buen cumplidor de impuestos y todo lo demás, a ser un residente. Así que él ya pues es
ni siquiera es un residente, sino que ya es un nacionalizado. Entonces, esto es solamente una anécdota, para que vean lo bueno que es el ensayo clínico. Así es. Yo también tuve un familiar que tuvo cáncer de pulmón, y yo como quería buscarle un estudio clínico por todos lados y no le encontré ninguno que encajara para el cáncer que ella tenía. Y simplemente se murió, ¿no? Ya, para que vean cómo es. Y mientras tanto, hay un montón de personas que se les propone y encima se molestan diciendo que los quieren utilizar de conejillo de indias. Muy bien. Esto de acá lo vamos a pasar y vamos a mirar esta parte. Entonces, cuando el cáncer es agresivo, le podemos dar quimioterapia sola, radioquimioterapia, radiación sola, quimioterapia sola o con cirugía, que eso más aplica para los tumores que son gastrointestinales. Podemos darle inmunoterapia, que estos son los medicamentos para inmunoterapia, con o sin quimioterapia. Y la quimioterapia se llama CHOP. Entonces van a ver que le pueden dar combinada el rituximab solo o el rituximab más el CHOP, ¿no? Si es que también después de haber dado estas terapias pueden dar luego lo que se llama altas dosis de quimioterapia y realizar un trasplante de médula ósea para rescatar al paciente, porque las altas dosis lo matarían, ¿no? Para los que son agresivos y ya están avanzados, se le puede dar quimioterapia con doxorubicina, con o sin rituximab, que este es un medicamento bastante fuerte, ¿no? Igualmente, se le va a seguir dando la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y el paciente puede tener un relapso o puede ser refractario. ¿Qué significa eso? Refractario significa que no importa lo que le des, ninguno funciona. Desde el principio no funciona. Entonces tú dices, le voy a dar rituximab, no funciona. Le voy a dar CHOP, no funciona. Le voy a dar doxorubicina, no funciona. Eso es un refractario. Un relapso es el que le voy a dar CHOP-R y funciona perfectamente, pero pasa 1 año, 2 años, qué sé yo, y el tumor vuelve a aparecer. Eso es un relapso o una recaída. Muy bien, ahora vamos a mirar cómo son los esquemas de quimioterapia para que tengan una idea cómo es que son combinación de medicamentos. Entonces acá tenemos el esquema Gold estándar, el que más se usa para los linfomas no Hodgkin B, porque el rituximab solamente se puede utilizar en las células B. Entonces se emplea el rituximab, que es un anti-CD20 en estas dosis, y se le llama al día 0. Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina son 3 quimioterápicos. Combinación de 3 quimioterápicos, diferentes dosis, todos en el mismo día, el día 1. Y se asocia con un corticoide, que es la prednisona, que se da por vía oral desde el día 1 al día 5. Todo esto se llama un ciclo. Y cada ciclo, uno puede decir, si es un linfoma avanzado, agresivo, y que está en un estadio 3, 4, yo le tengo que dar por lo menos, así lo mínimo, 6 ciclos. O sea, 6 veces esto cada 21 días. También se puede dar cada 28 días si es que la persona es más frágil. O se puede dar cada 14 días si es que la persona es más fuerte, más joven, ¿no? También puedes potenciar esta medicina. Esta es la mejor por años, ¿ya? Más de 10 años que se da esta combinación. Antes no existía el rituximab,
solo se da Belchop, pero desde que se conoce el rituximab se adiciona porque es una terapia dirigida con la quimioterapia. Igualmente puede ser R-CHOEP en que se le agrega la E de topósito, esa es la diferencia, y que se da 3 días seguidos. También podemos tener el Mega-CHOP, en que tiene mayor dosis de ciclofosfamida. Lo demás es igual. Hay otros esquemas, ¿no? El esquema de EPOSH, donde R es rituximab, y luego ven una combinación de medicamentos, pero la dosis va a ir ajustada de acuerdo al nadir. Entonces tenemos que le damos igual el rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, etoposida, prednisona, y además de eso le damos filgrastim para que se recupere más rápido, ¿no? Entonces, cuando los neutrófilos bajan mucho, tú le puedes dar en un periodo de tiempo más largo, ¿ya? Entonces, por eso dice, a partir del ciclo 2, le ajusta la dosis de la ciclofosfamida, la doxo y el etopósido basado en la cantidad de neutrófilos, recuento 2 veces por semana. Por ejemplo, el día 9, el día 12, el día 15, el día 18. Estos son otros esquemas cuando el paciente es refractario o cuando el paciente relapsa. Entonces tú dices, bueno, le voy a dar este esquema y le puedes dar 3, 4 veces de este esquema. Otro esquema, también el DAP, que son combinación de medicamentos, ¿no? Y tienes otro esquema, por ejemplo, que se llama ICE, y son otra combinación de medicamentos, y este otro esquema. Son protocolos, son recetas establecidas y que se van a ir proponiendo de acuerdo al estado del paciente. Todos son tóxicos, todos son complicados. Si es que no lo recibe, pues el paciente evoluciona mal y se muere pronto. Muy bien, hasta ahí hemos abarcado lo que es el linfoma no Hodgkin. Ya mañana veremos lo que es el linfoma de Hodgkin, porque tampoco los quiero agotar. Ya les estoy dando demasiada información y que no es fácil. Los linfomas no son fáciles, ni para el diagnóstico, ni para el tratamiento, ni para nada son fáciles. La única cosa es que uno tiene que saber de que pueden tener una sobrevida con buena calidad de vida. Y para eso es que trabajamos. De que son enfermedades agresivas y que no dependen a veces de uno, que por qué, no sé, por qué no le curaron, si significa que hay negligencia, qué sé yo. Les comento que Jacqueline Kennedy Onassis falleció de un linfoma no Hodgkin y ella tenía toda la plata del mundo para poder darse el mejor tratamiento. El Shah de Irán se trató en París de un linfoma no Hodgkin, regresó a su país. Y así hay muchísimas personalidades que han tenido un linfoma no Hodgkin y que no han sobrevivido. Muy bien. Tienen mucho que leer y además preparar su tema para mañana, que ya les digo, lo preparan todos y al azar voy a preguntar, lo van a presentar en 10 minutos algunos de ustedes. Muy bien, entonces hasta mañana. Sí, doctor.
Hasta mañana, doctor.